Estaba hoy repasando un poco lo que hemos visto y la verdad es que si uno quiere sacarle el jugo a esto, tiene que leerlo. Yo os aconsejaría que lo imprimierais, ¿no? Porque hay muchas cosas que si no se pasan por alto, que son bastante alucinantes, ¿no? O sea, el texto, un poco así leído, son demasiadas cosas que se pasan por alto, pero ahora cuando lo releía, por ejemplo, me fijaba en la terminología que usa el imam al hablar, ¿no? Por ejemplo, dice que la primera batalla que se daba en el terreno del cuerpo físico, ¿no? Por ejemplo, se libra en esos 7 reinos, ¿no? Que habíamos visto, ¿no? Los ojos, los oídos, la lengua, 3, el estómago, 4, el sexo, 5, los brazos, las manos y los pies, 6 y 7. Y dice, todas esas fuerzas distribuidas en estos 7 reinos están bajo el control del alma en la estación de la conjetura y el pensamiento, ¿no? ¡Guau! Ya que el pensamiento es quien gobierna las fuerzas exteriores e interiores del alma, ¿no? Por ejemplo. Y dice, me acordé de eso porque estaba hablando ayer con un chico joven que está cerca del Islam y me decía, ¿yo qué tengo que hacer? No sé qué, pero para ser talabé o algo así me preguntaba. ¿Tú eres musulmán? No, lo primero que tienes que hacer es ser musulmán y tal. Y dice, ¿tú crees que yo podría hacerlo? Digo, pues tienes un combate muy grande con el ego. Y yo tengo ego muy grande. Entonces, dice, pero ¿qué es el ego, no? Me acordaba del chiste ese que un argentino le pregunta a otro, dice, ¿qué es el ego? Y el otro le contesta, es ese hombre pequeñito que todos llevamos dentro. Y yo digo, ¿por qué pequeñito? Pues eso, un poco, ¿no? Y entonces me acordaba de esta parte, ¿no? Que dice, de esta manera, si el pensamiento establece el gobierno de esas fuerzas que combaten dentro de ese cuerpo, ¿no? En esos cuarteles, para uso propio o de Satanás, ¿no? Es decir, si nuestra conjetura y nuestro pensamiento pone esas potencias que hay en esos cuarteles al servicio propio o de Satanás, entonces, y las fuerzas de la misericordia y los ejércitos del intelecto son destruidos, ¿no? O sea, frente a eso están las fuerzas de la misericordia y los ejércitos del intelecto, ¿no? Dice, para uso propio, transforma estas fuerzas, si las pone al servicio propio, para uso propio o de Satanás, transforma estas fuerzas en un ejército satánico, y pone al reino, que es su cuerpo propio, bajo el control de Satanás. Y las fuerzas de la misericordia y los ejércitos del intelecto son destruidos. Y la terminología es súper precisa, no es nada casual, ¿no? Y expulsados además de ellos. Y si el pensamiento las pone al servicio de la razón y de la ley divina, o sea, por un lado equipara ego y Satanás, por otro lado razón y ley divina, ¿no? Claro, pero establece la conjetura como primer nivel y luego ya el pensamiento. O sea, la conjetura digamos, el pensamiento es el que controla esas fuerzas que
están en el interior del ser humano, ¿no? O sea, porque dice, has de saber que la primera estación del alma y la morada más inferior es la que corresponde a la morada de este mundo exterior. En esta morada, las luces divinas que están ocultas en su interior han sido mezcladas con su cuerpo sensible, ¿no? O sea, en el ser humano que está... Sí, o sea, las fuerzas que hay en la lengua, en el estómago, en el sexo, en los brazos, en las piernas, están mezcladas con luces divinas, ¿no? O sea, con elementos que no son materiales, ¿no? Han sido mezcladas con su cuerpo sensible y su condición física externa para conformar su existencia. En este mundo, ¿no? Para confirmar su existencia en este mundo. Y es en ese cuerpo donde han sido colocados los ejércitos combatientes. Entonces, si el intelecto pone esas fuerzas al servicio de suyo mismo, o sea, del ego, ¿no? Dice al servicio para uso propio, o de Satanás, entonces las fuerzas del mal se apoderan de esa persona. Y si las pone al servicio de la razón y de la ley divina, entonces, y sus movimientos y su reposo están bajo el mando de la razón, ¿no? O sea, la razón es la que dicta lo que hace y lo que deja de hacer, y la ley divina. Entonces el reino ese, el reino que es la persona, se convierte en el reino de la misericordia y de la inteligencia, y cierra el paso a Satanás y a sus ejércitos y les obliga a marcharse derrotados, ¿no? Claro, pero una cosa que deja sin decirla es que lo que la razón es la que debe diferenciar, que dentro de ese reino que mezcla las cosas físicas y cosas espirituales, la razón es la que dicta de qué manera hay que diferenciar, ¿no? Y de qué manera hay que ponerla al servicio de qué cosa, en qué momento, ¿no? Sí. Esa confusión que hay es precisamente una razón la que tiene que ordenar en qué nivel. En este nivel, quien gobierna toda esta historia es la razón, o sea, es el wahm, dice, ¿no? El intelecto, ¿no? Entonces, digamos, el intelecto no es exactamente lo mismo que la razón, porque dice, si el intelecto pone esas fuerzas al servicio de la razón, entonces, y de la ley divina, entonces... Claro, por eso yo digo, o sea, yo entiendo que lo que intentas indirectamente decir es que es un juego entre intelecto y razón. La razón sería la que ordena o la que intenta ordenar esa confusión. No, el intelecto... ¿No? O lo contrario. No, el intelecto. O sea, el intelecto, tu intelecto, sí. Piensa, tu capacidad de pensar, sí. Decide poner esas potencias al servicio del bien o del mal. Pero ¿cómo define el bien? Dice, al servicio de la razón y de la ley divinas. Es decir, aquello que la razón dicta, ¿no? Pero el intelecto puede poner, digamos, violentar su propia naturaleza y poner esas potencias al servicio de ¿quién? Del uso propio la razón y de Satanás, ¿no? O sea que... eso me llamaba la atención, ¿no? O sea que equipara, digamos, el capricho de uno, ¿no? A Satanás, ¿no? Sí. Y la razón y la une con la ley divina. Y después dice, por tanto, el combate del ego en esta sección consiste en hacer triunfar al ser humano sobre las propias fuerzas y facultades exteriores, ¿no? Poniéndolas a las órdenes del Creador. Pero mi reflexión era un poco sobre la terminología precisa que utiliza, ¿no? Por ejemplo, dice, la primera condición del combate con el ego y del movimiento hacia la verdad altísima es la reflexión, ¿no?
Dice, la reflexión sobre qué, la reflexión sobre cómo nos ha creado, ¿no? Nos ha dado salud, nos ha dado ojos, por ejemplo, ¿no? Nos ha creado los ojos de una bola de grasa, ¿no? O nos ha la facultad de hablar de un trozo de carne, ¿no? Y dice, hasta el punto de que todavía los científicos no han sido capaces de desentrañar todo el mecanismo y toda la complejidad del cuerpo del que nos ha dotado, ¿no? Y además nos ha dado lo que está afuera, ¿no? Nos ha dado la guía de los profetas, ¿no? Entonces, reflexionar sobre esto es la primera condición para avanzar en ese combate del ego, ¿no? Es decir, meditar sobre cuál es nuestra obligación en relación con el rey del mundo, dice, ¿no? Bueno, y así sigue, y después habla, por ejemplo, de la persona que se esfuerza en esa primera etapa, y entonces accede a la morada del azm, ¿no? De la determinación. ¿Os acordáis de eso, no? Dice, y que esa morada, la morada de la determinación, hay quien ha dicho que es la esencia de la condición humana. Y la balanza en que se pesa la valía de las personas, en la capacidad que las personas tienen o tenemos de tomar una determinación y guiarnos por ella, ¿no? Y ajustarnos a ella. Y en la parte que vamos a leer hoy habla sobre eso al nivel de los hábitos, ¿no? Cuando la voluntad es capaz de imprimir carácter en la persona, llevar a la persona hasta un punto en el que le imprime carácter, como por ejemplo la práctica de la oración diaria, ¿no? La práctica de la oración diaria termina siendo parte del carácter propio de un creyente, ¿no? Y, bueno, me llamaba la atención por ejemplo, diciendo que esfuérzate hasta que consigas determinación y voluntad, pues si sales de este mundo, Dios no lo quiera, sin poseer voluntad y determinación, eres una forma de cerebro, es decir, un zombie, ¿no? Sí. Y en el otro mundo no tendrás forma de ser humano. Pues ese mundo, el otro, es el lugar en el que se evidencia lo interno y se manifiestan los secretos. Y luego hablamos, bueno, ya hemos visto esto, ¿no? Que para ese combate hay asuntos que son importantes, ¿no? Que son musharata, moráqaba y muhasaba, ¿no? Es decir, el ponerse condiciones al principio del día, metas a lo largo del día, el vigilar su cumplimiento a lo largo del día y el hacer un recuento al final del día, ¿no? Y acoger eso como una costumbre, ¿no? Para poder uno mismo medir. Es como una manera de disciplinar esa propia voluntad. Y terminaba esa sección hablando de la importancia que tiene tadakur, es decir, la reflexión y el recuerdo sobre las bondades de Dios con nosotros y por tanto el agradecimiento que le es debido. ¿Ya es largo? Entonces, y en la segunda lección habíamos visto que existía otro territorio y otra estación para el alma de la persona, que es su territorio interior. Ya no el cuerpo físico, sino su esfera angélica, el malakut, ¿no? En la que también los ejércitos de su alma combaten, y en la que además son más numerosos, decía, y más importantes que en el territorio exterior. Y ese combate, decía, y el enfrentamiento entre esos ejércitos del bien y del mal son de mayor importancia en el territorio del alma, y la victoria en esa esfera es de mucha mayor importancia también, ¿no? Y dice algo interesante que cuando lo leímos, yo no paré en eso, pero dice, no solo eso, sino que todo lo que existe en el territorio exterior, es decir, en este mundo material, desciende de ese, desciende
de ese mundo inmaterial, de esa esfera, y se manifiesta en el reino terrenal, en el Mulk, y si uno de los ejércitos del bien o del mal triunfa en ese territorio, triunfa también en este. Eso remite al pensamiento akbariano, ¿no? O sea, Ibn al-Arabi explica que la creación de Dios se realiza en el mundo de la idea pura, sin ningún soporte material. Dios crea todo lo que existe como, salvando las distancias, como uno crea una idea. Por ejemplo, me voy a ir de vacaciones a Tailandia y la va adornando de detalles, pues voy a ver y tal, cómo voy a ir y a qué partes y la historia y esto. Mientras la mantiene en su cabeza, tiene una existencia inmaterial, pero una existencia, no hay duda de eso, ¿no? Yo pienso, voy a ir esta tarde a ver a mi madre. Mientras mantengo esa idea en mi cabeza, esa idea existe, ¿no? Aunque no se materialice, no tenga un soporte que podamos tocar, pero no hay duda de que tiene. Bueno, pues, y esa creación divina se va materializando, dicen los gnósticos, como una cosa que le llaman el Rina, como una nube esencial que va poco a poco densificándose hasta llegar a un mundo de formas sin materia. Y dicen algunos que, que todo lo que sucede en este mundo sucede como reflejo de lo que pasa en ese mundo. Pero que no todo lo que hay en ese mundo se refleja en este. Es como, por ejemplo, si ese espejo, ¿no? Entonces, lo que ese espejo refleja, lo que se refleja en ese espejo, es lo que existe en este. Pero no todo lo que existe en este se refleja en ese. Se reflejará, yo que sé, aquel cuadro de allí, los libros esos. Pero nosotros que estamos aquí, por ejemplo, nuestra existencia no se refleja en el mundo material, digamos, que hay al otro lado del espejo. Bueno, pues este mundo sería como el otro lado del espejo. Y las batallas que se desarrollan en el mundo inmaterial tienen su correlato, digamos, en este mundo material. Esa es la idea que avanza con esto, ¿no? Cuando dice... Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, entonces la esfera angelical de cada persona, podemos decir que está en ese mundo inmaterial. Sí. Entonces, ¿qué relación tendría esa esfera angelical en ese mundo inmaterial? Esa pregunta no está bien formulada. O sea, ¿qué relación tendría ese mundo angelical en ese porque... mundo inmaterial? ¿Con quién? ¿O con qué? A ver, me explico, por ejemplo. Falta... En la esfera angelical, como hemos dicho, según triunfen los ejércitos del bien o del mal, repercuten en la realidad externa. Sí. Entonces, la base de los cambios en este mundo estaría condicionado por el propio intelecto. Sí, no solo por el propio intelecto, por supuesto. Pero no solo por el intelecto, porque el intelecto opera, como hemos visto hasta ahora, opera fundamentalmente en el primer plano de ese combate, que es el que se libra en el plano físico, en el plano exterior, ¿de acuerdo? Pero en la segunda estación, que era la lección que veíamos la semana pasada, dice que hay otro territorio y otra estación para el alma de la persona, ¿de acuerdo? Que es su territorio interior. Entonces, de momento nos encontramos con dos territorios, ¿no? Uno en el que, digamos, su dimensión inmaterial está mezclada, ¿no? con la parte material, ¿no? ¿De acuerdo? Y hay otro territorio que es su territorio interior y su esfera angélica, el Malakut, ¿no? En la que también los ejércitos de su alma combaten, ¿no? ¿De acuerdo? Y que además es más importante esa batalla incluso que en la primera estación, ¿no?
hasta el punto de que dice eso, ¿no? Dice, todo lo que existe en el territorio exterior desciende de ese mundo, de ese otro territorio, ¿no? De ese otro mundo. Y decía, los grandes maestros y la gente de la senda espiritual conceden gran importancia a este combate, al combate del ego en esta estación, en esta segunda estación de su esfera angélica y de su territorio interior, hasta el punto de que llegan a considerarlo la fuente de todas las felicidades y de todas las desgracias, y de todos los grados y de todas las percepciones. Y entonces hablaba de las consecuencias que puede tener perder la batalla en ese plano, hasta el punto de que Dios no quiera saber nada de nosotros y que la gente que Él ha puesto que pueden interceder por nosotros, por ejemplo los profetas, y no solo, ¿no? Por ejemplo los mártires, y bueno, la gente, hay quien dice que el día del juicio todo el mundo puede interceder, cada uno a un nivel, hasta el punto que no quedará nadie en el infierno, más que aquel que no tenga nadie que interceda por él. La gente intercederá por su hermano, por su vecino, por alguien conocido que no tiene nadie que interceda por él. Hasta el punto de que Dios irá perdonando a la gente por la intercesión de la gente que se lo pida, hasta el punto que no quedará nadie más que... Entonces, habla de la gente que si en este territorio se pierde esa batalla, puede que no tenga a nadie que interceda por él, y quienes están llamados a interceder por él no quieran interceder por él, ¿no? Y luego hablaba de algo que ya se nos escapaba, decía que normalmente las descripciones que se hacen del paraíso y del infierno se hacen en el libro de Dios y en las noticias de los profetas, se refieren al paraíso y al infierno creado para recompensar los actos buenos y malos, pero que hay otros paraísos y otros infiernos, no sé si os acordáis, ¿no? Que hablaban del moral, ¿no? El paraíso y el infierno moral, que a veces se hacen ligeras referencias a esos paraísos, que son algo que se escapaban a nuestro nivel, dice él, y a nuestra comprensión, ¿no? Y luego había otro que era el paraíso del encuentro, sí, y el infierno de la separación, ¿no? Que son los más importantes, decía, pero todo eso está tras un velo y es para su gente, ¿no? Y tú y yo no somos de sus gentes, decía, ¿no? Pero es bueno que no lo neguemos porque no sabemos, ¿no? Entonces entraba en consideraciones de ese tipo, diciendo que hay que tener cuidado, ¿no? De no negar cuestiones que nosotros no accedemos a ellas, pero que algunos sabios y algunos gnósticos han hablado de ellas, ¿no? Porque puede que un doctor de la ley emita un juicio sobre algo y que nosotros no entendamos, no incluso sobre cuestiones tan elevadas, sino simplemente sobre ofensas recibidas, por ejemplo, y compensaciones al respecto, y que nosotros no conozcamos bien y sin entrar en un estudio profundo de eso, lo rechacemos, ¿no? Por desconocimiento. Y que hay que cuidarse de ese tipo de cosas, pero lo ponía como ejemplo, pero refiriéndose a dimensiones que existen, de las que a veces algunos gnósticos han hablado, y que no hay que apresurarse en decir, eso son tonterías de iluminados, ¿no? Porque porque eso tiene consecuencias, ¿no? Y después, claro, y decía, ¿no? Habrás rechazado la palabra de Dios y de los profetas, y luego no van a decir, es que yo creía, es que yo pensaba, es que no sabía y tal, ¿no? Que hay que ser prudente con ese tipo de cosas, ¿no? Y que dice, bueno, no nos desviemos en esas cosas. Aquello que ellos han dicho sobre el paraíso moral y sus territorios y tal, son pruebas que no estamos capacitados para escuchar. Por tanto, piensa, querido, en
pon atención y cuidado en el camino de tu salvación y mira qué instrumentos y medios vas a necesitar para ello y refúgiate en Allah, ¿no? Y pide a su esencia sacrosanta en la oscuridad de la noche, decía, ¿no? Con súplicas y lamentos que te asista en el combate del ego, hasta que, si Dios quiere, salgas victorioso y conquistes el territorio de tu ser, dice, por ejemplo, ¿no? Es que es una terminología increíble. Conquistes el territorio de tu ser para el bien. Pero el territorio del ser sería la esfera angélica, sería... Claro, sí, aquí se está refiriendo a la dimensión, al malakut, ¿no? Porque, como ahora vamos a ver en la lección de hoy, ¿no? Dice, pero ya en esa conquista, dice, fíjate, termina diciendo, y conquistes el territorio de tu ser para el bien y expulses de él a los ejércitos satánicos. Entregues la casa a su dueño, con mayúsculas dueño, ¿no? Y Dios te otorgue felicidades y bendiciones y alegrías tales que todo lo que has oído sobre los atributos del paraíso y las huríes y las mansiones y palacios no sea nada comparado con ello. Pues en el dominio divino absoluto del que los amigos de Dios de esta comunidad luminosa de buscadores nos han hablado, y más arriba aún, existen cosas que ningún oído ha escuchado, ningún ojo ha visto y ningún corazón ha experimentado. Así terminaba la lección de la semana pasada. Hoy entramos en una parte que se titula Indicaciones sobre algunas de las potencias esotéricas. Dice, has de saber que Dios, bendito y ensalzado, ha creado, por medio de su fuerza y sabiduría, ciertos poderes en el mundo oculto a los sentidos y en el interior del alma que poseen infinitos beneficios. Aquí vamos a hablar de tres de ellos. El poder de la imaginación, al-quwwa al-wahmiyya, el poder de la ira, al-quwwa al-ghadbiyya, y el poder de la pasión, al-quwwa sahwiyya. La ira, la imaginación, la ira y la pasión. Cada una de estas fuerzas posee cualidades que son muy útiles para el ser humano, para proteger a la especie humana y al individuo y para la preservación de la vida, y otras que los sabios han mencionado que ahora no vamos a repetir aquí. Lo que es necesario mencionar aquí es que esas tres fuerzas son la fuente de la que emanan todos los beneficios y todos los perjuicios, y el origen de todas las formas angélicas ocultas a los sentidos. Explicaremos esto brevemente. De la misma manera en que el ser humano posee en este mundo una forma material, terrenal, que Dios bendito y ensalzado ha creado a la perfección, dotada de sentidos, de belleza y una composición tan novedosa y única que deja perplejo al intelecto de los filósofos y de los sabios, y que la anatomía y la cirugía no han sido capaces hasta el día de hoy de comprender y descubrir en su totalidad. Un ser al que Dios ha dotado de una constitución y una forma que le hace superior a todas sus otras criaturas. De la misma manera, ha dispuesto para él, en el mundo que hay detrás de la muerte, es decir, después de la muerte, tanto en el mundo intermedio del Barzaj como en el mundo a partir del Qiyama, del levantamiento, que sabéis, ¿no? O sea, cuando morimos pasamos a un mundo intermedio hasta el día del juicio final, ¿no? El que ha salido de este mundo con bien, pues ya empieza a disfrutar de... Bueno, además de que la evolución espiritual de la persona sigue en ese plano hasta el día del juicio final, y según los testimonios de alguna gente, los grandes sabios y los profetas vienen a dar lecciones a las personas en los distintos planos en que se sitúan en el Barzaj.
Y el día del juicio, entonces Dios reencarna, recrea, como dice el Corán, ¿no? Dice, ¿quién va a crear? Dice en la sura Yasin, dice, ¿quién va a crear de nuevo, a juntar los huesos después de que se han convertido en polvo? Y contesta, dice a continuación, los juntará el mismo que los creó la primera vez. Entonces, le hace que suene la trompeta, y la segunda vez que suena, la primera vez que suena, todos los seres que hay vivos todavía en la tierra mueren, y al toque de la segunda trompeta, todos los muertos resucitan y son juzgados. Entonces, dice eso, ¿no? ¿Dónde estoy? Que ha dispuesto para la persona, en el mundo que hay detrás de la muerte, tanto en el mundo intermedio, en el barzaj, el mundo intermedio entre esta vida y la otra, como en el mundo al que vamos a partir del día del juicio final, el piyama, ha dispuesto una forma angélica oculta a los sentidos corporales, que viene determinada por las cualidades de su alma y por su naturaleza esotérica. Esa forma que Dios ha dispuesto para nosotros al salir de este mundo viene determinada por las cualidades de nuestra alma. Si la disposición esotérica de la persona y sus hábitos secretos son los propios de un ser humano, su forma inmaterial también será humana. Pero si sus cualidades no son humanas, no tendrá forma humana sino otra, en correspondencia con su disposición oculta. Por ejemplo, si en su interior vencen las pasiones y la animalidad, y son estas que luego tú vas a tener sueños, no vas a dormir, toda la semana estaba dándole vueltas, ¿no? Pues ahora lo explica con detalle, ¿no? Dice, si en su interior vencen las pasiones y la animalidad, y son estas quienes gobiernan su territorio interior, su apariencia inmaterial será la de la bestia que tenga semejanza con su temperamento. Y si su interior y sus hábitos secretos se encuentran dominados por la ira y la furia salvaje, y el juicio que merece su territorio interior es el de un animal salvaje, su forma inmaterial en el mundo oculto a los sentidos será la de un animal salvaje. Y si su imaginación y sus hábitos son satánicos, y su interior se ha poblado de atributos satánicos tales como la mentira, la falsedad, la deshonestidad, la maledicencia y la calumnia, su forma inmaterial será la de un demonio adecuado a ellos. ¿Hay sillas? Sí, ahí mismo. Dice, y si su imaginación y sus hábitos son satánicos, hábitos, vuelve a hablar de los hábitos, ¿no? Y su interior se ha poblado de atributos satánicos como la mentira, la falsedad, la deshonestidad, la maledicencia y la calumnia, su forma inmaterial será la de un demonio adecuado a ellos. Y a veces es posible que debido a la mezcla de dos o más hábitos, su forma inmaterial no se parezca a la de ningún animal conocido, sino que adopte una forma extraña y desconocida en este mundo. Nos ha sido transmitido que el mensajero de Dios, las bendiciones y la paz sean con él y con su familia, dijo que algunas personas serán resucitadas el día del juicio final con formas tales que los monos y los cerdos resultarán más bellos que ellos. Incluso es posible que una misma persona reciba en ese mundo varias formas, ya que ese mundo no se rige por los mismos parámetros que este, en el cual cada cosa adopta una sola forma. Este es un asunto que tiene su propia lógica y momento. Y has de saber que el criterio según el cual se establecen estas diferentes formas, una de las cuales es la forma humana, es el estado del alma en el momento de salir de este cuerpo y entrar en el territorio intermedio, es decir, en el dominio de la otra vida, cuyo primer nivel es el mundo intermedio, el barzaj.
Ha dicho el mensajero de Allah, como se vive, se muere, y como se muere, se resucita. Aquel que quiera morir y ir al paraíso tiene que empezar a trabajar ahora. Lo que no es imaginable es que uno pueda vivir esta vida disipada con la esperanza de que luego Dios le va a perdonar y le va a llevar al paraíso. Es que no es así. O sea, este mundo es como un vientre de un seno materno en el cual nosotros mismos nos han dado los elementos para que nosotros mismos configuremos cómo queremos ser en el plano siguiente. Nos han dado un modelo, que es Fátima Zahra, que es el mensajero de Allah, que son nuestros imanes, para que los tomemos como referencia. Por eso es tan grave las cosas como las que hace el Salman, el Salman Rushdie, esta gente. ¡Oh, qué salvajes! Lo han condenado a muerte por escribir una novela. No, lo han condenado a muerte por atentar contra los referentes básicos para la humanidad, aquellos que han sido los mejores, sobre los que las personas que quieren seguir el camino del bien se toman ejemplo y toman referencias para construirse a sí mismos. Entonces, van a ser los hábitos que adquiramos en este mundo, producto de nuestra determinación y nuestra voluntad, los que van a conformar la forma y el aspecto que va a tener nuestra alma en el plano siguiente y después en el Qiyamah. Los hábitos con los que el alma sale del cuerpo en el momento de partir de esta vida son los que conformarán el aspecto que esa alma adoptará en la otra y con los que será vista por los ojos inmateriales propios de ese mundo intermedio y con la que ella misma se verá con los ojos inmateriales que poseerá en ese mundo, si es que le es dado poseer ojos en No es obligatorio que la persona adopte en el otro mundo la misma forma que posee en este. No es sine qua non. Dios Altísimo dice que el día de la reunión algunos le dirán: «Oh Dios, ¿por qué me has resucitado ciego si en la otra vida tenía ojos?» Es decir, en esta. Y Dios le responderá: «¿Acaso tú no te olvidaste de mí? Así eres hoy olvidado». Como dice el Corán en la Sura 20, en las leyes 124 a 126. Pero quien se aparte de mi recuerdo tendrá una vida difícil, y el día del levantamiento le resucitaremos ciego. Dirá: «Dios mío, ¿por qué me resucitaste ciego si yo veía?» Dijo: «Así como te di nuestras señales y tú las olvidaste, de la misma manera hoy tú eres el olvidado, tú eres olvidado». Oh desgraciado, dice el imán, tenías dos ojos que te proporcionaban la visión externa, pero estabas ciego a la visión interior e inmaterial. Ahora percibes tu ceguera interior, pero eras ciego desde antes. No poseías los ojos de la percepción esotérica con los que se contemplan las señales divinas. Oh desgraciado, la figura y el rostro que ahora posees pertenecen a ese mundo, pero las maneras de sopesar y valorar en el mundo inmaterial son diferentes a las de este. Deberás encontrar tu figura erguida interior si quieres poseerla el día del levantamiento final. Deberás encontrarla en este mundo. Tu alma deberá ser un alma humana si quieres poseer una apariencia humana en el mundo intermedio y en la otra vida. ¿Crees que el mundo oculto a los sentidos, que es el mundo en el que se desvelan los secretos y se manifiesta lo inmaterial, es igual que el mundo aparente y material donde todo está mezclado y confundido? En el otro mundo, los ojos, los oídos, las manos, los pies y el resto de las partes de tu cuerpo darán testimonio de lo que hiciste en la lengua propia del mundo inmaterial y, según algunos, hasta con formas propias de ese mundo inmaterial.
Por lo tanto, querido, abre los ojos de tu corazón, eleva tus miras y ten misericordia de tu miserable situación. Quizás así puedas obtener una forma humana y salir de este mundo con aspecto de un ser humano y consigas así ser de los que se salvan y logran la felicidad. No vayas a pensar que estos son solo palabras y sermones. Todo ello son conclusiones de los razonamientos de los grandes teósofos y desvelamientos de la gente de la práctica espiritual, así como información transmitida por los verídicos y purificados. Pero no son estas páginas el lugar para extenderse en demostraciones y argumentaciones excesivas sobre este asunto. Bueno, yo creo que... Y allá, a partir de aquí, entra en analizar cómo funcionan esas tres fuerzas que ha dicho. ¿Cuál? Al-Quwa al-Wahmiyya, la fuerza el poder de la imaginación, o la fuerza de la imaginación. Al-Quwa al-Sahwiyya, la de los deseos, el poder de la pasión, y el de la ira. Al-Quwa al-Ghadbiyya. Esas tres facultades, pues supongo que tendrán esferas positivas y negativas. Claro, ¿no? claro. Tienen esferas positivas. Por ejemplo, la capacidad de ira que Dios ha puesto en nosotros tiene una función positiva, que es defendernos y defender a nuestros seres queridos, o defender la verdad frente a las agresiones de otros que intentan sobrepasarse, ¿no? Pero si dominan en la persona, entonces llevan a la persona al territorio del mal, ¿no? Entonces va a empezar a describir esas fuerzas, ¿no?